Antes de nada, dar gracias a Dios por la tarde de ayer y sobre todo dar gracias a todas las hermanas que han participado en trabajo, en la limpieza, en la decoración, en traer comida, en atender, en limpiar. Fue muy bonito ver a un montón de hermanos y hermanas participar tanto antes del evento como después, y hay que dar gracias a Dios porque todo eso contribuye al bienestar de la gente. Decir que la semana que viene tenemos confraternidad y Santa Cena, compartiremos el pan y el vino y nos quedaremos aquí a comer unos pocos, los que queramos. Las niñas siguen vendiendo cositas ahí fuera para la presentación y la compra de los regalos del niño de Navidad. La semana que viene tenemos una presentación un poco más amplia de lo que es la campaña de niños de Navidad, y la verdad es que los últimos años ha salido muy bien, hay mucha gente participando y esperemos que este año nos sumemos a participar, a ayudar, a abrir camino y a extender la noticia, porque creo que muchos niños están siendo beneficiados a través de esta cajita. Y ahí estáis viendo algunas de las fotografías de ayer. Fue un tiempo de bendición. Se nota que la que organizó el tema era brasileña porque había amarillo y verde por todos lados. Verde, amarela por todos lados. ¿No? Pero muy bien, gracias a Dios por toda la gente que colaboró y ayudó, que fue algo extraordinario. En esta mañana a mí me gustaría compartir, pues en muchas ocasiones, conceptos que se asientan en nuestra vida acerca de cómo es Dios, porque yo quiero hablarle a la gente, tanto a las que estamos aquí, a los hermanos que estamos aquí, como a los que están detrás de las redes. Quiero hablar de mi Dios y quiero hablarles de mi Padre. No sé qué imagen o qué concepto o qué idea tenemos de Dios, pero es muy importante que nosotros, con el paso del tiempo, nuestra experiencia vaya teniendo una verdadera imagen de Dios. Porque siempre decimos, nos toca hablar de Él. Entonces, cuanto más lo conozcamos, mejor hablaremos de Dios, ¿no? Entonces, me acordaba mientras estábamos alabando a Dios, no sé si os acordáis de un programa que había en televisión que te ponían a cierta distancia y tenías que descubrir la edad del que estaba enfrente. Estaría creo que en Canal Sur. Entonces, desde lejos, la gente le echaba pues 25, 30, 40 años. Y luego tenía otro paso más, que te tenías que acercar muy cerca de la persona y definir muy bien la edad que tú creías que tenía. Claro, una edad es la que veían de lejos y otra edad es la que, cuando se acercaban y veían las patas de gallo y las arrugas, pues decían, este no tiene 25, este tiene algo más, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, cuando hablemos de Dios, hablemos con mucha propiedad. Entonces, en la medida que estemos más cerca o más lejos, como hace una cámara de televisión o una cámara de fotos, el zoom de la cámara puede sacar una imagen más corta, más larga, más amplia, más certera o más indefinida. Entonces, dependiendo de nuestra cercanía. En cierta ocasión le preguntan a Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dan una respuesta clara, pero alguna gente piensa que tú eres Elías, que tú eres un profeta, pero Jesús hace una segunda pregunta. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y creo que hay que puntualizar mucho en esa segunda pregunta. Dios está muy interesado en que sepamos quién es Él, porque nos ha encomendado una misión, que es la proclama del Evangelio a aquella gente que está lejos de Jesús. Proclamar y anunciar el Evangelio. Entonces, en la medida en que yo estoy más cerca o más lejos, tendré más certeza de quién es Dios o quién no es Dios. Y a veces pensar que la gente puede tener muchas ideas o muchos argumentos acerca de quién es Dios es razonable porque están lejos de Él. Lo que no es tan razonable es que aquellos que estamos intentando estar cerca de Jesús, cerca del Evangelio,
interesados en conocer la palabra, tengamos tantos criterios y tantos argumentos tan diferentes. ¿Quién es Jesús y qué sabemos de Jesús? La imagen es muy importante. Hay un texto en el libro de Isaías que dice: ¿A quién me vais a comparar? ¿O quién os imagináis que soy yo? Dios está interesado en saber qué pensamos de Él, porque tenemos que hablar de Él. No podemos hablar con mucha propiedad de alguien al que no conocemos muy bien, porque nos toca siempre hablar de Él. Y como dije al principio, yo quiero hablar de mi Dios y quiero hablar de mi Padre, no solamente a los hermanos que están aquí, sino a la gente que nos escucha. La gente que nos escucha, me imagino que a veces ven o un trozo de la predicación o ven un trocito de un vídeo, pero decirles a esa gente o a esos miles de personas que están detrás de la televisión, detrás de las redes, que Dios es un Dios que está muy pendiente y sabe las circunstancias por las que tú vives. Dios es Dios y tiene la capacidad de entendernos, de comprendernos y de ponerte o de ponerse en tu circunstancia y en tu situación. Esta inquietud que hay en el corazón, pues desde la experiencia de ir a la prisión, esto se ha multiplicado por 1000. En la prisión yo no tengo esta imagen. Gente buena, gente ordenada, gente correcta, gente trabajadora, gente, pues, guay, ¿no? Tendremos nuestras cosillas, pero en realidad somos gente guay, no somos tan complicados. Pero cuando tiene allí un cúmulo de personas con esos historiales de una forma y de otra, el sentir de lo que yo creo de Dios se multiplica por 1000. O sea, tiene mucho más criterio, tiene mucha más firmeza, tiene mucha más seguridad lo que yo creo de Dios y de mi Padre en un ambiente como ese. Porque creo que Dios es un Dios que restaura corazones. No sé si entendemos bien la diferencia que hay entre restaurar y renovar. Hay una diferencia. O sea, no sé si conocéis las habilidades de un restaurador. ¿Qué hace con una obra de arte? ¿Qué hace con una imagen? ¿Qué hace con una fotografía? ¿Qué hace con un interior de una iglesia? ¿Qué hace con un mueble? Tiene unas habilidades tan extraordinarias, tiene tanta delicadeza en restaurar aquello que se propone que quien no lo trata con el pie, lo limpia, lo sanea y emplea sus habilidades, todas las que tiene en restaurar aquello que tiene enfrente. Para, como dice el ChatGPT y el Internet, dice que restaurar es poner todo el esfuerzo que tú tienes, todas tus habilidades, para volver al estado original aquella pieza que tú estás trabajando. La renovación es quitar una cosa vieja y poner otra nueva. Y te olvidas del aprecio o del valor que pueda tener esa cosa. No sé cuántos conocéis el punto limpio de Antequera, pero los que vamos comúnmente a tirar cosas, allí tienes cosas que tú te pones las manos en la cabeza. Esto como la gente lo tira. Sillas preciosas, muebles, electrodomésticos, cosas muy bonitas. La gente las tira. Pero hace 50 años, cuando yo era niño, en Antequera había muchos lugares donde las cosas se reparaban. Lavadoras, frigoríficos, televisiones, muebles, no se tiraba nada. Hemos cambiado de tirarlo, de reparar todo a tirarlo todo. No nos da conciencia porque no representa, eso que tiramos no representa nada. Es decir, no queremos emplear tiempo en restaurar, lo tiramos y lo renovamos. En el Dios que yo creo no obra de esa forma, porque tiene la intención de restaurar y de volver al estado original aquello que se rompió. Y en alguna forma,
hay un texto en el libro de Jeremías que yo os lo voy a leer y dice, Jeremías 18, del 1 al 6. Y dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros, hermanos, oh casa de Israel. Fijaros qué interesante. Dios es alguien que está desde el principio de la creación interesado en restaurar nuestras vidas. Porque no solamente, como comentábamos ayer, o comentaba la hermana ayer, no solamente traemos nuestra falta de relación con Dios, no solamente hemos ofendido a Dios, sino que hemos ofendido a otras personas y otras personas nos han ofendido a nosotros. Y al final, nuestros corazones, aunque no queramos, siempre hemos dicho que detrás de cada imagen perfecta hay un corazón que llora. Por lo menos es la experiencia que en muchas ocasiones yo tengo. Detrás de alguien que tú lo ves fuerte, lleno de tatus, de piercing, y que solamente su mirada pues ya te pone enfrente, esa gente está continuamente llorando por dentro. Y apenas tienen un ratito contigo, ellos se desahogan y lloran. Y son unas moles físicamente. Increíble. Pues a veces detrás de nuestras historias, detrás de nuestra imagen, hay un corazón que llora, que está agrietado, que tiene daños o provocados o hechos por ti o porque otros te lo han hecho. Dios está interesado, muy interesado, en restaurar nuestras vidas. Y esa es la imagen que yo tengo de Dios. Yo no puedo anunciar a un Dios diferente al que se ha revelado a mi vida, al que yo he llegado a comprender, al que en alguna forma como embajador de Dios y colaborador con Dios, cuando yo tengo que llevar el mensaje del Evangelio a otra persona, yo no tengo otra imagen de Dios. No puedo hablar de otro Dios que no sea el que se ha revelado a mi vida. No sé si estáis de acuerdo, pero hay gente que tiene otra imagen de Dios, que habla de Dios de otra forma. Y cuando hablamos, yo no me veo reflejado en ese Dios. Porque Dios tiene unas cualidades internas. Dios tiene, digamos, una facilidad de amar que a veces nosotros no llegamos a comprender ni a llegar a la altura de lo que es Dios. Y algunas de estas historias las vamos a compartir esta mañana. Es imposible que yo entienda a un Dios de manera racional, que en esa parábola de las viñas, que todos sabemos que llegan a distintas horas a trabajar, Dios al final del día trata a todo el mundo por igual. Yo no puedo entender eso. ¿Tú lo entiendes? Yo no. Pero en esa imagen cortita que tenemos de Dios, podemos entender que Dios está haciendo una injusticia o está haciendo algo irregular, pero lo que está es tratando al ser humano con dignidad. Tú cuando necesitas para vivir un denario, no me importa que hayas trabajado una hora, yo te doy un denario para que vivas con dignidad. Y es de la capacidad que Dios nos da de hablar de ese Dios que está fuera de todo razonamiento que nosotros podamos pensar. El amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo, que yo no puedo comprenderlo. Pero ese amor, cuando se revela a nuestra vida de manera personal y yo me acerco lo más cercano a Dios,
empiezo a entender esa grandeza y esa capacidad que Dios tiene de amar, esa capacidad que Dios tiene de perdonar, esa capacidad que Dios tiene de abrazar. ¿Qué viene primero, el abrazo o el arrepentimiento? Eso siempre yo he estado en esa duda. ¿Qué provoca el arrepentimiento? ¿Qué provoca el arrepentimiento en una persona? ¿El abrazo o que yo llegue ya limpio de todo? Pensar que en muchas ocasiones Dios no mira tu currículum de errores, ni tu currículum de fallos, ni tu currículum de meteduras de pata. Lo que ve es un corazón que está dañado y que está en alguna manera herido. Y lo primero que hace es curar la herida. Y eso debe de provocar un sentimiento de agradecimiento de tal forma que me provoque un arrepentimiento de servir a aquel Dios que sin merecerlo me ha curado la herida. No sé si me entendéis. Pero yo creo que el abrazo está antes que el arrepentimiento y provoca una actitud de agradecimiento que hace que yo me enamore de ese Dios al que tengo que proclamar. Fijaros qué interesante. En el Génesis capítulo 3 se rompe una relación, se rompe una comunicación entre Dios y el hombre. Y esa recuperación o esa restauración hay que preguntarle a esos expertos en restaurar una imagen o un mueble lo que cuesta restaurar un mueble. El trabajo y las horas que le echan en restaurar una imagen o restaurar un dibujo en una catedral. Echan horas y horas y tú le dices, eso merece la pena. ¿Merece la pena que este hombre se tire 3 meses restaurando un colorcito de una imagen? El que ama esa restauración le puede echar todas las horas y todo el tiempo que necesite. ¿No será igual Dios con nosotros? ¿No podré yo hacer de vosotros otra vasija nueva? Sí, en ese tiempo Dios no mira el tiempo ni los años en restaurar tu vida, porque le importas, porque ama de manera descompasada, es decir, sin límites. Es algo que es superior a nuestro entendimiento. Dios tiene una capacidad de amar, de abrazar, de restaurar, algo que nosotros no podemos llegar a comprender. Ese es el Dios que yo predico y ese es el Padre que a mí me representa. Y entonces yo creo que la relación entre el pasaje de Jeremías y este de Génesis capítulo 3 es una relación. Hay cierta relación, aunque tenga un motivo concreto del tiempo en que se escribió. Pero nosotros podemos estar representando muy bien las vasijas rotas para Dios, que se rompieron en el Génesis. Y todo el tiempo, hasta llegar a nuestros días, Dios está empeñado en restaurar vidas, restaurar corazones, restaurar mentes, hasta hacernos algo totalmente nuevos. Pero vueltos a nuestro estado original, no nos cambia unos por otros. Tú te has portado mal, pues ya no me interesa, deja de venir a la iglesia porque mañana viene otro. Eso no es la historia. La historia es que Dios está interesado en tu historia, en restaurar y hacer de ti algo totalmente diferente, algo totalmente que nosotros no podemos imaginar. Fijaros qué interesante es pensar que la parábola del hijo pródigo representa muy bien lo que piensan unos y lo que piensan otros. Jesús, en esta parábola del Evangelio de Lucas, su título es amigo de pecadores, de maleantes y de gente despreciable. ¿Quién es que se junta con esta gente? ¿O no sabe realmente quiénes son esta gente? Jesús, escuchando aquellos comentarios, porque no todo el mundo habla a favor de Jesús, ni todo el mundo tiene un buen concepto de Jesús. Y él, en alguna forma, cuenta la historia del hijo pródigo desde el punto de vista de la imagen que tenemos de Dios. Estáis totalmente equivocados si pensáis que Dios es de esta forma. Porque Dios es el Dios de los débiles, el Dios de los corazones rotos,
el Dios de la gente que está herida, el Dios de los pecadores. Dios es el Dios de esa gente. No es el Dios de los santos, de los justos y de los que nunca han roto un plato. Que no es verdad, pero nunca han roto un plato. Pero Dios es el Dios de los débiles. Siempre está a favor del frágil, de lo que realmente es despreciado por el mundo. Y cuando Jesús se acerca a esta gente dice, tú no puedes estar representando a Dios. Porque tú te acercas y entras y tocas a un leproso, entras a casa de una mujer pecadora, has tocado a un muerto, estás con esta gente. Tú no puedes estar representando a Dios. ¿Qué imagen tenían de Jesús en ese tiempo? Y Jesús con esta parábola les contó esta historia. Había un hombre que tenía 2 hijos. Y habla de la alegría, de la pérdida y del encuentro. ¿Qué nos provocó a nosotros acercarnos a Dios? ¿Tristeza? ¿Nos provocó malestar? Sí, el acercarnos a Dios es nuestro bien. La parábola habla de la alegría, del reencuentro y habla de la restauración de una comunión rota. Recordar Génesis. En Génesis se rompe una comunión con Dios. Y la intención de Dios es recuperar esa imagen a través de la restauración para volverlo al tema original, a su posición original, a lo que éramos antes con Dios. ¿Qué cuesta y cuánto trabajo cuesta arreglar una relación rota? No sé si tú has tenido alguna vez a alguien que te ha enfadado o que te ha sacado de tu casilla, te ha dicho, no te vuelvo a mirar más. Tú por allí y yo por aquí. Cuando 2 hermanos no se hablan, cuando se rompe una comunicación entre familias, entre amigos, entre hermanos, eso es durísimo de recuperar. Yo para mí que hay mucha gente que ni lo intenta. Cuando una relación se rompe por daños de uno o de otro, cuesta mucho trabajo volver a su estado original. Fijaros que cuando esa relación del hombre con Dios se rompe, todo el empeño de Dios, por eso a mí me gusta hablar de Dios, porque Dios es alguien que pasa por alto tus fallos, tus errores y te restaura. Y después de eso viene una sensación de agradecimiento por la cual tú quieres servir a Dios. Pero primero recibe un abrazo fuerte de Dios. Y fíjate que cuando Dios cuenta esta parábola, está dentro de su idea de restauración. Pero la idea que había en aquel tiempo de Jesús no era la misma. La imagen que tenía de Dios no era la misma. Tú no puedes ser alguien que toque a un muerto. No puedes ser alguien que provenga de Dios que realmente esté hablando con una mujer a solas. Es que has tocado a una prostituta. Es que te has dejado... Tú no puedes estar representando a Dios. ¿Qué imagen de Dios hay en algunas de nuestras mentes? Entonces dice que Dios no está enojado para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Os lo voy a leer. No me he traído la gafa, pero voy a intentar interpretar lo que pone aquí. Dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Habla de Dios, y yo esto lo firmaría. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si la idea de Dios no es estar enfadados con nosotros porque rompimos nuestra relación con Él. La idea de Dios es restaurar tu vida. Y por eso en muchas ocasiones no tiene en cuenta nuestros errores. Yo creo que Dios está más interesado en tu actitud de levantarte después de equivocarte que en el mismo equívoco que has cometido. Dios no se sorprende cuando tú pecas, cuando tú hierras, cuando tú cometes un error.
pero se sorprende si tú no te quieres levantar de ahí. Porque el gran error es no quererte levantar cuando te has caído. Y cuando tú te caes y quieres levantarte, Dios no guarda el enojo de aquello que tú cometiste, sino que se pega a tu lado, se convierte en el pastor de tu vida y te orienta, y te abraza, y te carga sobre sus hombros los kilómetros y los años que haga falta con tal de que tu vida sea restaurada. De ese Dios yo tengo seguridad de hablar. Total, no tengo ni duda. Seguro que si esa línea yo la continúo no me equivoco, porque Dios es así, de esa forma. El Dios que abrazó nuestras vidas es un Dios que todavía está interesado en poder atender nuestros fallos, nuestros errores. En la parábola del hijo perdido, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, habla de esos dos hijos. Esta parábola tiene para hablar de ella 4 o 5 semanas, porque tiene mucha profundidad. Pero bueno, en líneas generales, dos hijos, uno de ellos quiere desentenderse de su padre y le dice: dame mi herencia que me quiero marchar y quiero vivir por mi cuenta. ¿Habrá algún padre que soporte una decisión de ese tipo y que esté dispuesto a desorganizar las tierras, el cortijo, los negocios, con tal de darle lo que el hijo le pidió? Pero accede y se va. Y se va. Y dice que vive perdidamente. La sociedad, según la Biblia, la sociedad es una sociedad que está perdida. El tema está en si la sociedad quiere ser encontrada. Porque si tú te escondes, es señal de que nadie quiere que te vea donde estás. O sea, para yo recibir la bendición de Dios, tengo que ponerme en el sitio ideal para ser encontrado. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que está perdido. Y entre ellos estabas tú y yo, que en un día, de manera intencional o no, decidimos vivir al margen de Dios. Y toda la idea de Dios es, en el tiempo, restaurar vidas, incorporarlas a su estado original de que fue nuestra comunión con Dios. Así que este hijo dice que pidió su herencia y se fue. Y vivió perdidamente. Y una frase que comentábamos ayer decía: y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Qué es volver en sí? No toma una decisión, sino solamente reflexiona, medita, entiende y estudia la realidad que vive y dice: hay que ver. Empieza a reflexionar. Lo malo que es vivir lejos de mi padre. ¿Cuántas cosas solucionan los padres y las madres? ¿Qué apoyo son los padres y las madres para los hijos cuando se casan y se van a su lugar de origen con su esposa? ¿Se acuerdan de los tapes? ¿Se acuerdan de los tratos de las mamás? ¿Se acuerdan? Ay, con lo bien que yo vivía en mi casa con mi madre. ¿Sí o no? Qué bien se vive en la casa de los padres. Se vive bien. Qué bien se vive en la casa de Dios y con Dios. Qué bien se vive con Dios. De alguna forma la parábola nos dice que ese hijo no pensó bien en lo que hizo. No pensó en el dolor que le causó al padre, no pensó en el destrozo que hizo en la hacienda, no pensó nada más que en él. Pero cuando volvió en sí y decidió volver a la casa del padre, en la parábola se ve que el abrazo viene primero que el arrepentimiento. El abrazo viene primero antes que el arrepentimiento. El amor de Dios, que supera todo o cualquier dimensión que podamos pensar, rompe también nuestra manera de pensar de Dios. ¿Es lógico esto? Esto no es lógico. Esto no es lógico. El amor de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, no es lógico. Así que muchas veces cuando tú piensas que Dios es como tú piensas,
estamos empequeñeciendo a Dios. Lo estamos metiendo en un rinconcito de acuerdo a mi forma de pensar. Pero cuando yo amplío, porque me acerco a Dios cada vez más y entiendo cómo es Dios, nos da garantía de hablar con plena seguridad y amplitud de que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia inmerecida, porque no es permisivo con nuestros pecados ni con nuestros errores, lo señala. Por eso es que desborda su gracia sobre nosotros, porque entiende que no tenemos manera de salir de donde estamos, y a no ser que alguien venga a socorrerte y ayudarte, no vas a salir de ahí. Si ese padre no sale corriendo a abrazar y a darle la bienvenida a su hijo, lo hubiera perdido para siempre. Ya no hay lugar en la casa de mi padre, ya no hay forma, ya lo he roto todo, no tengo oportunidad. Pero el padre, antes que el niño hablara, salió corriendo y lo abrazó. Y es curioso que cuando en la Biblia hay parábolas acerca de los dos deudores, ¿sabéis lo que ocurrió con la parábola de los dos deudores? Ayer se la explicaba yo a los internos. Y uno que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos en cuentas de hoy en día, parece que salen casi 100 millones de euros. Y él dijo, yo te lo pagaré. Pero tú, cuando vas a ganar 100 millones de euros, tú no vas a tener ni en 10 vidas ni en 20 vidas vas a poder pagar. Es impagable. Ha puesto una cantidad tan exagerada que tú no puedes pagar nunca. El perdón de Dios no hay forma de pagarlo. Es algo inmerecido que Dios te ha dado, porque no hay manera de que tú salgas de donde estás. Y cuando salió de allí se encontró a uno que le debía 100 denarios, creo, que son aproximadamente 164 euros. Hay una gran diferencia entre una deuda y otra. Al final, ¿quién es el que debe de amar más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Dios ha hecho con nosotros una restauración tan gigantesca que tenemos que estar agradecidos de tal forma que salga de nosotros el deseo de servir por puro agradecimiento, por pura actitud de gracia de Dios. El tema está que cuando el padre celebra la fiesta de este es mi hijo que estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha revivido. El tema es que cuando él habla del favor de Dios sobre su hijo, hay gente que no lo entiende. Su hermano mayor que estaba allí, que dice, yo jamás he pecado, jamás, lo he hecho todo perfecto. En realidad, ese hombre estaba viviendo o representando una casa donde tenía 2 hijos perdidos. 2, no 1, 2. Y los 2, ninguno de los 2 tuvo en cuenta a Dios. Ni el uno ni el otro. El hijo pequeño representa al mundo que se ha desentendido de Dios y ha querido vivir por su cuenta. El hijo mayor representa la parte religiosa que, creyendo que cumpliendo esto y aquello y aquello y aquello, nosotros ya hemos cumplido con nuestro expediente. Pero en realidad estaba también lejos del padre, porque no contó nunca con él. Entonces, el kit de la parábola está en que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubre nuestras faltas, sean de una índole o de otra. El tema es si la iglesia hoy en día está preparada para hablar con esa amplitud del amor de Dios. O tenemos ciertas parcelas donde uno entra y otro no entra. Pero yo, de verdad que mi gran pasión, ahora que me he hecho mayor, ahora que me he hecho viejo, es esta. Al Dios que yo predicaba con 18 años, era un Dios que ni yo conocía. Tuve una experiencia con Dios, recibí el Espíritu Santo, empecé a leer la Biblia y salía a la calle a pegar bibliazos.
a decirle a la gente lo malo que eran y dónde estaban. Y esto es literal. Lo único que me faltaba es tirarle con la Biblia en la cabeza. Salíamos al paseo, íbamos a todos los sitios y hablaban de un Dios que no conocía. Y no me avergüenzo de reconocer porque era una realidad. El Evangelio llegó a nosotros y empezábamos a hablar de Dios como papagayos, pero sin entender lo que hablábamos. A todo bicho viviente, no voy a nombrar ninguna religión, de cualquier tipo de religión, íbamos y ¡plaf! Y pegábamos unos palos. Increíble. Íbamos a los conventos, nos llevábamos directamente a los curas y le hablábamos, pero no con amor, le hablábamos con crueldad. Le hablábamos con rabia. ¿Cómo puedes estar creyendo este tipo de cosas? Y la armábamos parda. Como cogiéramos a otros de otra entidad religiosa, a esa gente ya los pulíamos del todo. No los dejamos Pero yo no conocía este Dios. Ahora, con el paso del tiempo y viendo tantas vidas cambiadas, tantas vidas restauradas, yo no puedo hablar de Dios de otra forma del que se ha revelado y me ha hecho comprender su amor en toda su grandeza. Seguro que esta línea no va a equivocar a nadie, seguro. Seguro que hablar de Dios, de su grandeza, de su misericordia, de su gracia, no va a perjudicar a nadie. La va a beneficiar. Cuando vas a la prisión, no tenemos la intención de echarle por cara los delitos cometidos. Es inhumano, aunque sea realidad. No estamos de acuerdo con nada de lo que han hecho, cuidado. Ni somos defensores de sus fechorías, para nada. Pero llevamos un mensaje diferente. Que si quieren abrazarlo, tienen la puerta abierta para que el restaurador de su vida comience a trabajar, comience a restaurar. Porque ese es su empeño. Entonces, le decíamos, si hay mucha gente perdida, ¿cuánta gente hay que quiere ser encontrada? Ponte en un lugar visible. Evidencia tus errores o tus faltas y déjate ver por aquel que te está buscando, porque al final el Hijo del Hombre está buscando a aquellos que están perdidos, para que su obra de restauración llegue hasta el final. Decíamos el jueves que el peligro de las iglesias de nuestra fe es concebir una imagen de Dios que nada tiene que ver con Él. Y que las iglesias se llenen de hijos mayores. Que la iglesia se llene de una ideología religiosa. Que la iglesia se llene de una mentalidad y argumentos religiosos donde el amor de Dios no aparece por ninguna esquina. Y la gente que viene a escuchar de Jesús no quiere escuchar regañinas. Quiere escuchar que hay alguien que está interesado en restaurar sus vidas. Y nosotros somos los agentes de paz que ponemos en contacto a unos con otros de tal forma que cuando se le diga lo que tiene que hacer, provoque un arrepentimiento de corazón de tal forma que su corazón se convierta a Cristo y se convierta en una persona nueva. Fijaros el encuentro de Jesús con Zaqueo. Hoy es necesario que yo entre en tu casa e inicia una conversación. Ahí no hay ninguna confesión de Zaqueo que no sea, si en algo yo he defraudado, si algo yo he hecho malo, yo se lo devuelvo por 4 veces. ¿Qué le diría Jesús o cómo conversaría Jesús con esa persona para que su corazón pegara un giro de esa envergadura? Desde entonces, dice, seguía el camino y seguía a Jesús. Desde ese momento. Fijaros qué interesante es que nosotros, cuando hablemos de Dios, cuando hablemos de nuestro Padre, hablemos con toda la profundidad y todo el criterio en esa amplitud de lo que Dios es. Y si no lo ves claro, acércate un poco más. Y si no lo ves, acércate un poco más hasta que
estando en su presencia, el Espíritu Santo nos pueda revelar la grandeza del amor de Dios, la amplitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. Porque no podemos concebir que nuestra fe esté llevando una vida sin conocer a aquel que nos dio la vida. No podemos hablar de Jesús si no lo conocemos en su profundidad. Porque el Evangelio va a ir andando y se va a encontrar con montones de casos diferentes unos de otros. Si no coges una línea general de darle al mundo quién es Dios y cómo se revela Dios y la manera en que Dios tiene de amar a la gente, a muchos de esos nosotros los vamos a excluir. Porque nosotros estamos en la cultura de los méritos. ¿A quién se premia? Al que gana la carrera. Al último que llega, cuando llega a la meta, no hay ni meta, no hay nadie. Se han ido todo el mundo. Se han ido todo el mundo. Porque ha tardado 3 horas más. No tiene premio, pero ha terminado la carrera. Pero premiamos por mérito a la gente que normalmente termina. Pero Dios es un Dios que bendice de manera inmerecida. Aunque sea irracional, es así. Y tiene todo un plan de restaurar nuestras vidas de tal forma que nosotros tenemos que acercarnos para que el amor de Dios se asiente en nosotros. Entonces, de estos dos personajes de la parábola, ¿quién es más creíble? ¿O quién tiene más propiedad para convencer del Evangelio a otros? Si tú nunca te has equivocado, nunca has probado la misericordia o la gracia de Dios, porque dice, yo todo lo he hecho bien. ¿Quién tiene más propiedad de acercar a la gente a Jesús? ¿El pequeño o el mayor? Cuando nosotros probamos de la misericordia de Dios porque la hemos errado, porque hemos metido la pata hasta la coronilla, ¿qué necesitamos? Necesitamos que alguien venga a consolarnos. Que alguien venga no a ser permisivo con nuestro error, pero que alguien venga a amarnos. Que alguien nos pegue un abrazo por encima de nuestra fechoría. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que anunciamos. Ese es el Dios que tienes que enseñar en tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a tus vecinos. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de filo. Deja que la palabra penetre en el corazón de la gente. Y que ella haga su obra. Tú no vas a convencer a la gente con tus criterios. Deja que la palabra tiene capacidad. O la palabra tiene más capacidad cuando yo cambio el tono de voz. Porque Dios es no tiene más poder por eso. O porque cambie mi tono. O porque pegue 4 voces que no me salen ni achuchándome. Pero no tiene más poder por eso. La palabra de Dios por sí sola tiene poder para cambiar corazones. Es así. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora en la prisión? Aunque es muy repetitivo. Estamos leyendo simplemente lecturas de la Biblia y la están poniendo en el canal interno de la prisión. Solamente leídas. Y confiamos en que aquel que las escuche se deje tocar por Dios. Tan simple. Tú dices, pero bueno, eso solo, pues esto es simple. Ni predicamos, ni interpretamos, leemos y la soltamos. Y cuando ellos en su televisión interna escuchen, yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Yo no necesito interpretarla ni predicársela. Y en ese sentido, cuando eso llegue a las distintas creencias y argumentos que ellos tienen, confiamos en que esa palabra llegue al corazón y Dios se les revele de una manera personal y pueda restaurar sus vidas, que ahí hay trabajo. Ahí hay trabajo. Ese planteamiento de predicación a mí me ilusiona. Pero no estamos hablándole a gente especial.
Estamos hablando que viven en una situación especial. Pero los que estamos fuera también vivimos situaciones muy especiales. Y el plan de restauración de Dios no entiende de unos y de otros, entiende de corazones. Nada más. Y a esos corazones Jesús se quiere revelar. Y a esos corazones Jesús quiere enseñarnos cómo hablar de Él en su extensa gracia. Parece que hablar de la gracia en muchas ocasiones es decir, siéntate en el banco porque Dios te ama y ya no te preocupes más nada. Es todo lo contrario. Cuando yo entiendo de verdad la gracia y el favor de Dios sobre mi vida, de verdad, si yo lo entiendo, lo que tiene que provocar es un sentimiento de agradecimiento tan profundo y un sentimiento de arrepentimiento tan grande que yo valore la vida de Dios en mí. Y me agarre de tal forma que de ahí no me suelte. Pero no seamos hijos mayores predicando el Evangelio. No vamos a conseguir a nadie. Sí vamos a conseguir una cosa, estar toda la vida enfadados. Y no relacionarnos con el deseo y con el corazón de Dios. El hijo mayor nunca estuvo de acuerdo con su padre. Nunca compartió lo que su padre hizo. Nunca entró a alegrarse con lo que estaba dentro de la casa. Se quedó en la puerta rabiando, lamentando. Decía, ¿qué va? A este malandro de hermano, fíjate lo que le ha hecho. Eso es incomprensible. Pues es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que dice que a pesar de lo que tú seas, tú sigues siendo su especial tesoro. ¿Lo entiendes eso? Tú eres especial para Dios, muy especial. Si eres tan especial, vive con esa especialidad de fe. No vivas como un desinteresado de las cosas de Dios. Si tú has recibido el favor de Dios, vive en relación con esa gratitud a Dios. Y si eso te hace quitarte de cosas, arrepentirte, confesar, decir aquello que realmente no va bien, Dios te lo va a entender y te va a abrazar. Pero no vivamos con una fe en ese entendimiento religioso, sí, la gracia de Dios y el amor de Dios, pero yo vivo de una manera normal. No. El que ha recibido el favor de Dios no puede vivir de una manera normal. El que ha recibido la gracia de Dios no puede hablar de Dios de otra forma, sino de acuerdo a esa gratitud de Dios. Y yo digo que cuando a mí me toca hablar de esto en esos sitios, la gente en muchas ocasiones llora y te dice, pero de verdad Dios tiene interés en mí, ¿me perdonará Dios? Yo nunca pregunto qué has hecho. Me está prohibido. Pero Dios me perdonará. Prueba. Acércate. A ver qué respuesta te da. Y en la medida que tú recibas esa respuesta de Dios, vas a tener una actitud diferente acerca de Dios. Pero, ¿sabe Dios quién soy? Pues, yo creo que sé que Dios sabe muy bien quién eres. ¿Y sabe Dios lo que he hecho? Pues, también podrá saber algunos detalles de lo que ha hecho. ¿Me perdonará Dios? Sí. Mi respuesta es sí. ¿Cómo se produce ese perdón? Pues, acércate, a ver. Acércate. No te va a comer. Así que nosotros, hermanos, tenemos un mensaje tan extraordinario de proclamar, que depende mucho de tu comprensión, de la imagen que tú tengas de Dios. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿El que lo perdona todo? Pues sí. Pero el que ha sido perdonado de tanto tiene que vivir de una forma diferente. Hemos recibido tanta gracia de parte de Dios, no para vivir normal, sino para vivir en un agradecimiento pleno y una actitud de servicio pleno, porque no sabemos lo que va a ocurrir con nuestra vida. Hoy vienen a pedirte tu alma y has pensado, ¿qué haces con todo lo que es
supuestamente tú has acumulado. Y nuestra vida depende de eso, de nuestra relación con Dios. Y seguro que todo lo que hay en nuestro interior tiene una intencionalidad de parte de Dios, pero tú tienes que darle ese beneplácito a Dios de entrar en tu vida, de intentar restaurarte y curarte y tener la paciencia suficiente para que en el tiempo Dios haga la obra que tiene pensado en ti. Recuerda que somos como el barro en manos del alfarero y que el alfarero tiene capacidad para hacerte de una forma o de otra, pero te va a hacer algo que te va a beneficiar a ti, principalmente. Oramos y pedimos a Dios que nos bendiga. Ponemos de pie y piensa que tenemos una capacidad de hablar de Dios. Cuando hables de Dios, habla con propiedad. Bendice a aquellos que están en una necesidad urgente. Ten misericordia y paciencia con la gente que vive de una vida desordenada. No vayamos con superioridad sobre ellos. No vayas con 3 palmos por encima del suelo porque tienes tu experiencia con Dios. Piensa que esa persona está en debilidad, está en fragilidad y necesita un trato diferente. Lo primero, trata de que sus heridas fueran curadas, vuelva a una normalidad, que su conciencia vuelva a tener claridad de cómo acercarse a Dios. Luego ya es su decisión. Pero primero trata de curarlo, trata de abrazarlo. Padre, gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, que es reveladora, que es cercana a nosotros, Dios. Te damos las gracias porque primero esta palabra se ha revelado a nuestros corazones, la hemos entendido y estamos profundamente agradecidos de tu trato, de tu favor. Señor, ayúdanos que a través de esa parábola de los 2 deudores no nos olvidemos del perdón que tú nos has concedido. Para que cuando veamos a gente que está en debilidad, Dios, no les fijamos más de lo que nos pueden dar. Como tú eres Dios de misericordia, conviértenos en gente de misericordia, de gracia, que nos identifiquemos con aquellos que sufren, con aquellos que están en situaciones débiles. Haz de nuestras vidas utensilios útiles que proclamen tu gracia, tu misericordia, tu cercanía, tu generosidad. Señor, gracias por haber estado atento a nuestra vida de la forma tan preciosa que lo has hecho con nosotros. Pedimos, Señor, que todos aquellos que pueden estar viéndonos por las redes, sean creyentes o no, tu misericordia los alcance. Tú abras camino, oportunidades, puertas, situaciones, Señor, clave donde esos corazones que están perdidos puedan, Señor, tener la idea de ser encontrados. Gracias por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana y aquellos que podáis venir los jueves, vamos a iniciar, creo que el estudio de la carta a los Efesios. Todos los que tengáis oportunidad de venir los jueves de 7 a 8, está siendo muy interesante el estudio y la participación de los hermanos. Que tengáis buena semana.